Vamos a analizar las características básicas del complemento de régimen. Complemento de régimen es aquel que acompaña a verbos que exigen una preposición. Este es el rasgo básico y fundamental de todo complemento de régimen, la exigencia del verbo. No debemos confundir el complemento de régimen con el complemento directo, que también puede ir introducido por una preposición. Ambos suelen ser confundidos porque guardan una estrecha relación con el verbo. Sin embargo, hay diferencias que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en las oraciones sus amigos hablan constantemente de política o en la oración no entiendo de fútbol, los sintagmas preposicionales de política o de fútbol desempeñan la función de complemento de régimen verbal, también llamado en ocasiones suplemento. No obstante, en la oración no entiendo tu actitud, muy similar a la anteriormente vista, el sintagma nominal tu actitud no desempeña la función de complemento de régimen, sino de complemento directo, porque es sustituible por el pronombre lo. No lo entiendo. ¿Qué forma puede presentar un complemento de régimen? Únicamente una posibilidad, un sintagma preposicional. En las oraciones, los españoles confían en el futuro. Elena aspira al primer puesto. Todo depende de tu actitud. Sabe de todo. O el ministro carece de educación. Los sintagmas preposicionales subrayados en la pantalla desempeñan todos ellos la función de complemento de régimen. Hay muchos verbos que pueden funcionar, llevar complemento de régimen. Lógicamente, no tiene ningún sentido memorizar una lista de verbos de complemento de régimen, sino que debemos aprender a entender el mecanismo del complemento de régimen para poder localizarlo sin problemas. La lógica del complemento de régimen es la siguiente. Por ejemplo, en la oración Alba carece de fe, podemos ver que el verbo carecer exige una preposición. En este caso, la preposición de. Cada verbo puede exigir una preposición diferente, por supuesto. Pero vemos que el verbo carecer no podremos construirlo con otra preposición distinta de la preposición de. Hasta tal punto que hay una interrelación entre el verbo y el sintagma preposicional que le sigue de mutua necesidad. El verbo necesita al sintagma preposicional y el sintagma preposicional, en función del complemento de régimen, necesita al verbo. Esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Si separamos el complemento de régimen del verbo, veremos que el verbo queda, podríamos decir, cojo, carente de significado, incompleto, incapaz, en definitiva, de sostener una frase por sí mismo. Esto nos indica que el complemento de régimen casi podríamos decir que forma parte del propio verbo, porque al eliminarlo, el verbo queda fuertemente afectado, cuando no directamente incapaz, de significar y de sostener el armazón semántico de la oración. Por tanto, si a la oración Alba carece de fe le eliminamos el complemento de régimen de fe, vemos que la oración queda fortísimamente afectada por esta carencia, hasta tal punto que llega a perder su significado, llega a carecer, valga la redundancia, de significado propio. La frase la consideraríamos a todos los efectos incompleta. ¿Cómo podemos localizar el complemento de régimen? En primer lugar, siguiendo el paso que hemos dicho, eliminar ese complemento de régimen y ver si hay una pérdida grave o incluso total de contenido. En las oraciones anteriores, los españoles confían en el futuro. Si eliminamos el sintagma preposicional, nos queda la oración los españoles confían, que no es desde luego equivalente ni equiparable a la oración original. Vemos que al eliminar el complemento de régimen, no siempre el efecto producido es el mismo. En algunas ocasiones el complemento de régimen se lleva el significado total de la frase, en otras oraciones no tanto. En cualquier caso, la eliminación del complemento de régimen va a perturbar gravemente el significado verbal. En la oración anterior, el ministro carece, de nuevo, tenemos un verbo incapaz, sin el complemento de régimen, de funcionar. Por esto decimos que la preposición del complemento de régimen va exigida por el verbo, porque son verbos que exigen una preposición. Una preposición que siempre además es la misma.
Cada verbo lleva la suya. También, si no lo vemos suficientemente claro con el procedimiento anterior, podemos recurrir a la sustitución por un pronombre personal tónico o por un pronombre demostrativo esto o eso. Podríamos coger cualquier otro, pero ponemos como ejemplo estos dos. Hemos de recordar que en este caso de la sustitución siempre nos va a sobrevivir la preposición. Podemos ver que en las oraciones anteriores, sabe de fútbol, podemos sustituir el sustantivo fútbol por el pronombre neutro eso, sabe de eso. En la oración anterior igualmente, todo depende de eso, Elena aspira a eso, etc. De todos los verbos que vimos con anterioridad, que son solamente una selección de algunos de los que pueden llevar complemento de régimen, veremos que a todos les encaja el pronombre eso, abusar de eso, acordarse de eso, etc. Por tanto, la sustitución del complemento de régimen por el pronombre eso nos va a dar una pista muy valiosa para encontrar el complemento de régimen, recordando siempre que la preposición sobrevivirá en esta sustitución.